Y empezamos esta hora hablando de alimentación porque está con nosotros nuestro doctor en ciencia y tecnología de los alimentos, Miguel Ángel Lureña. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de la carne. Vamos a hablar de carne, sí, porque otra vez se ha vuelto a montar un lío tremendo. Y no tiene nada que ver con los Beatles. Paul McCartney. Me voy. Por favor, no. Perdón. No lo haré más. Bueno, seguro que no puedo cumplir con esa promesa tampoco. Hay que prepararse Sí, mejores chistes. Bueno, a ver, ahora que dicen que la carne es buena, hombre, pero ¿cómo es esto? Pues sí, mira, se ha montado una... La carne es buena para hacer amigos, pero para nuestro organismo en su justa medida. O eso es lo que tenemos entendido, bueno, en fin. Claro, eso es lo que teníamos entendido, ¿sí?, desde el año 2015, que ajá, la Organización Mundial de la Salud lanzó un comunicado, sí, en el que dijo que la carne procesada aumentaba el riesgo de sufrir cáncer colorectal, y la carne roja pues probablemente hacía lo mismo. uh-huh, Y recomendó limitar el consumo de carne roja y evitar el consumo de carne procesada, es decir, salchichas, bacon, todas estas cosas. Y por aquel entonces ya se armó una, tremendísima. uh-huh. Y es algo que ya se venía diciendo desde hacía muchos años, que los estudios lo venían diciendo. Lo que hizo la Organización Mundial de la Salud fue recopilar todos esos estudios y redactar un informe en el que englobaba todas las conclusiones. Y bueno, pues lanzó este mensaje que fue transformado por muchos medios de comunicación en: la carne mata, comer bacon es igual que fumarse un paquete de tabaco y cosas así. Ajá. Con lo cual, bueno, pues... Con lo cual la gente dejó de comer bacon y empezó a fumar. pues, claro. Sí, hubo gente que dijo, bueno, pues si total de algo hay que morir, siempre hay alguien que piensa estas cosas. Y muchas otras personas pues se asustaron un poco, y desde entonces, por este motivo y por otros, como pues la sostenibilidad ambiental, el respeto a los animales y estas cosas, pues se ha venido reduciendo el consumo de carne, pues ya digo, desde entonces y de forma cada vez más acusada. ¿Qué pasó? Pues que esta semana, el lunes mismo, se publicó un artículo, ayer mismo, se publicó un artículo en una revista científica de reputado prestigio, en el que nos dicen las conclusiones. Pues es un estudio que tiene en cuenta, es un estudio en principio riguroso, por su magnitud y por por todo lo que abarca, y las conclusiones que nos viene a decir es que siga usted con su consumo de carne, que no pasa nada, eso es lo que venía a decir, y además puede usted comer carne procesada, que no pasa nada. Así que pues los medios de comunicación cogieron estas conclusiones y pues las transmitieron al público y dijeron, lo titularon algo así como el título del artículo, que viene a ser: el indulto a la carne. Es decir, se supone que ya podemos comer carne, que todo lo anterior ya no pasa nada. A tutiplén. Eso es. ¿Qué pasa? Pues que pues se ha montado un lío tremendo, como digo, a muchos niveles. En primer lugar, en la sociedad, claro, porque hay muchas personas que dicen, ¿en qué quedamos? Esto que es como lo del pescado azul, como lo del aceite de oliva, primero nos dicen una cosa y luego la otra. ¿Qué es lo que tenemos que pensar? Entonces, ahora veremos a ver por qué pasa esto y qué es lo que tenemos que pensar. Por otro lado, se ha montado un lío tremendo a nivel de la comunidad científica, que han revisado el estudio y han dicho: este estudio, extraer estas conclusiones es un poco precipitado y un poco irresponsable, porque todo lo que hay hasta ahora dice totalmente lo contrario. O sea, la evidencia científica que tenemos hasta el momento indica lo contrario. Que no es beneficiosa para la salud. En fin, consumir carne de manera, vamos a decir, que indiscriminada o desmedida, ¿no? Eso es, que habría que limitar su consumo. Sí. Entonces, ha habido científicos que se han reunido para redactar una carta para enviársela a la revista científica para que retire el artículo, y otras entidades de referencia que han emitido comunicados para advertir a la población y para informar a la población.
Entre ellos, pues la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, por ejemplo, que es, como digo, pues una entidad de referencia. Lo que dicen todas estas entidades es, en primer lugar, que esto es una irresponsabilidad, la publicación de este artículo, porque va contra el principio de, lo primero, no hacer daño, que es el principio que tienen los sanitarios, el primum non nocere. Va en contra del principio de precaución, es decir, si hay muchas evidencias que apuntan en un sentido y unas pocas que apuntan en el contrario, pues digamos que lo prudente es bueno, pues mantener esa prudencia y no lanzar enseguida mensajes de venga, esto que conocíamos hasta ahora no vale y coma usted carne. Por otra parte, la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard pues nos dice, ha emitido un comunicado en el que nos dice que este estudio, que se basa en 5 metaanálisis, es decir, análisis de varios estudios, 5 análisis de varios estudios, de conjuntos de datos de varios estudios, pues lo que nos dice es que 3 de estos análisis que se han estudiado en el estudio, valga la redundancia, pues que no son consecuentes con la conclusión final. Vaya, que la conclusión del estudio dice coma usted carne y 3 de los estudios en los que se han basado dicen lo contrario. Nos dice de Harvard también que la publicación en una revista médica como esta es lamentable porque puede provocar daño en la salud de las personas individuales y de la salud pública, además de la salud del planeta. Nos dice también que es un gran ejemplo de que debemos huir de titulares sensacionalistas y no quedarnos solo en el resumen de los artículos científicos. Los artículos científicos tienen un resumen al comienzo en el que se supone que se plasman todas las ideas y a veces pues no son tan explicativos como sería deseable. Y nos dice también que no se deben cambiar las recomendaciones actuales con respecto al consumo de carne. Es decir, que lo que sabíamos hasta ahora todavía sigue teniendo validez. Las conclusiones de este estudio, lo que ha provocado tanta polémica, lo que nos dice de siga usted con su consumo de carne, pues el estudio también nos dice que esas recomendaciones son débiles, están basadas en un nivel de evidencia bajo y entonces son débiles. Así que pues ellos mismos nos dan a entender pues que son un poco imprudentes, porque si el nivel de evidencia es bajo y no es suficiente como para ser contundentes, pues lo mínimo que habría que tener es prudencia y no lanzar estos mensajes que pues ya sabemos que además se amplifican en los medios de comunicación porque estamos deseando escuchar que podemos comer carne toda la que queramos, claro, que podemos beber cerveza toda la que queramos y comer pastelitos todos los días. Eso es. Eso es lo que nos gustaría oír. Y claro, pues cada vez que hay algo que se parece a esto, pues lo asumimos, lo acogemos y lo difundimos alegremente. Y sobre todo nos lo comemos. Y nos lo comemos, claro. La comunidad científica ha criticado este estudio también porque tiene otros fallos metodológicos, pues se han aplicado una metodología inadecuada, se han omitido ensayos que van en sentido contrario a lo que dicen las conclusiones, en fin, que el estudio parece ser que no está muy bien hecho, las conclusiones han sido precipitadas y ahora vamos con lo que nos llega, lo que nos está más cerca de nosotros como consumidores, lo que nos afecta más de cerca, que es cómo nos llegan estos mensajes contradictorios y cómo los interpretamos y cómo debemos interpretarlos. En primer lugar, pues lo que sabíamos era que comer carne y carne procesada no es bueno, que debemos evitar su consumo, sí, que comer carne roja pues puede aumentar el riesgo de sufrir cáncer colorectal y el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y por eso es recomendable limitar su consumo, no más de 3 filetes de ternera a la semana, por ejemplo. Y ahora pues nos viene este estudio y nos vienen los medios de comunicación que no culpa a los medios de comunicación, lo que están haciendo es trasladar las ideas de este artículo. Nos dice que podemos comer carne. Y claro, nos preguntamos qué pasa, en qué quedamos. Pues lo primero es que lo que tenemos que saber es que la ciencia funciona así. Si antes pensábamos que el pescado azul era malo y ahora sabemos que es bueno, pues es porque antes los conocimientos no eran suficientes, porque las herramientas de las que disponíamos para analizar los datos no eran tan buenas como las de ahora.
Y bueno, pues el conocimiento avanza y llegamos a unas conclusiones diferentes que a veces nos hacen matizar lo que sabemos o descartarlo casi por completo, como en este caso lo del pescado azul. Eso no quiere decir que la ciencia no funcione, ni que los científicos sean unos chaqueteros, todo lo contrario, es que así es como funciona la ciencia. La ciencia se construye sobre sí misma y bueno, pues hay que aprender de los errores y bueno, es así, es que es el funcionamiento normal y natural de la ciencia. También alguna vez en la historia hemos creído que el universo giraba en torno a la Tierra. Sí, efectivamente, bueno, ahí ya no entraba en base a la ciencia, sino más bien las creencias, pero bueno, sí hay ejemplos de grandes fallos, pues debido a errores. O en todo caso, yo más que definirlo como fallos, Miguel Ángel, los definiría como hasta donde llegaba la ciencia en ese momento. La ciencia, afortunadamente, puede ir llegando cada vez más lejos. Y bueno, pues puede ir ampliando o incluso corrigiendo sus aseveraciones, ¿no? Efectivamente. Con la misma base científica anterior. Así es. Además, bueno, pues hay que tener en cuenta, esto genera desconfianza hacia la ciencia. Ya digo que es cómo funciona la ciencia, es su funcionamiento, pero también genera desconocimiento hacia la nutrición en particular, que es una rama de la ciencia que, bueno, pues muchos dicen que tiene pies de barro, y esto es porque, bueno, pues lo primero, que es una rama de la ciencia muy joven, y lo segundo es que las herramientas con las que cuenta, pues hombre, no son digamos tan exactas como si cogemos pues un telescopio y observamos que hay una supernova que está explotando, porque eso es así y ya está. Y se ve. O se mide, pero esto de la nutrición pues es mucho más complicado. En primer lugar porque la forma de hacer los estudios, no podemos coger a 500.000 personas y decirles, venga, vosotros comed carne, y otras 500.000 y decirles, vosotros no comáis carne, y además pues solo vais a comer carne y beber agua, y os vais a acostar a las 8 de la tarde y a levantaros a las 8 de la mañana, y tenéis que hacer estas cosas para que todos sean iguales, y aún así pues cada individuo es diferente del otro, porque uno es bajo, otro es alto, otro pesa más, otro pesa menos, otro es hombre, otro es mujer, y en fin, hay muchas diferencias a estudiar, a tener en cuenta. Como esto no se puede hacer, el darles, es decir, toma carne, a ver qué te pasa, esto es lo que sería un estudio de intervención. Pues lo que se hace, también se hacen estudios de intervención, pero evidentemente a niveles mucho más bajos, con un número más reducido de sujetos. Pues lo que se hace normalmente es un estudio que se llama observacional, es decir, se cogen unas variables, pues a ver, el consumo de carne, y se observa los efectos sobre un grupo de población. Y entonces decimos, pues este grupo come mucha carne, vamos a ver qué pasa con ellos, y este otro grupo no come carne, vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Qué pasa? Pues que hay muchos factores que pueden llevar a confusión, pueden interferir en las conclusiones. Por ejemplo, si un individuo fuma, pues y tiene cáncer colorectal, podemos llegar a la conclusión errónea de que tiene cáncer porque come carne, cuando en realidad lo más probable es que la causa sea el tabaco. Bueno, pues esto lo que hacen los estudios es tratar de eliminar estos factores de confusión para extraer unas conclusiones adecuadas. Pero aún así, pues las conclusiones de un estudio observacional hay que cogerlos un poco con pinzas, aunque sean entre una gran cantidad de sujetos. Y pues por eso ese es el principal motivo que explica que unas veces se diga que el pescado azul es bueno y luego que resulta que el pescado azul es malo, o viceversa. Pues porque los métodos de análisis van mejorando, los métodos de estudio y también los conocimientos que se tienen sobre estas cosas. ¿Qué ocurre? Pues que además hay que sumar otras cuestiones que también nos despistan. Es decir, por un lado están los mensajes contradictorios, por otro lado está lo que siempre hablamos, la publicidad encubierta o no encubierta, pues los artículos de periódicos patrocinados de forma encubierta, por ejemplo, que nos dicen coma usted carne, que es muy bueno y lo necesita para vivir. Pues cosas así. Ciencia mal hecha, como en este caso. Bulos, desinformación, desconfianza hacia las autoridades, pues un montón de factores que al final lo que hacen es que tengamos un lío en la cabeza tremendo y que no sepamos qué pensar.
Entonces, ante esta situación, pues yo creo que lo primero es tener en cuenta lo más urgente, que es, bueno, ante la pregunta es, ¿qué pasa con la carne? ¿Debemos comer más carne? ¿Podemos quedarnos como estamos o debemos reducir su consumo? Pues yo creo que lo suyo sería tirar por la tangente a esta respuesta y decir, pues eso, que hay cuestiones más urgentes. Debemos preguntarnos si fumamos, si bebemos, si hacemos ejercicio, si comemos productos insanos de forma habitual, si comemos productos de origen vegetal en cantidad suficiente, porque esto es realmente lo que está influyendo de forma negativa o positiva sobre nuestra salud. Y además es que pues seguimos unos perfiles, unos hábitos, pues lo más probable es que si haces ejercicio, mucho ejercicio, pues no fumes, más que nada porque no vas a poder hacer mucho ejercicio. Y si comes muchas verduras, pues lo más probable es que no comas muchos productos insanos, más que nada porque bueno, pues ya no te queda tiempo ni sitio en el estómago para comerlos. Y un poco lo mismo ocurre con la carne. Si te alimentas, pues eso, básicamente de alimentos de productos de origen vegetal, poco procesados, pues lo más probable es que vayas a consumir poca carne. Si comes muchas legumbres, si comes muchas verduras, pues a lo mejor te comes un filete a la semana. Bueno, pues bien está, no pasa nada. Lo suyo es no abusar de la carne, para no desplazar eso, para que lo bueno no quede reducido a nada. Y es que si hay ciertas dudas, bueno, que no son tantas, con respecto a la carne, ya digo que las evidencias lo que nos dicen es que aumenta el riesgo de sufrir ciertas enfermedades, pero bueno, aún así, si hubiera dudas, pues en lo que sí que no hay duda es en que los productos insanos, las galletas, los chocolates y todas estas cosas no son buenos, y aún así los comemos como si no hubiera un mañana en muchos casos. Y tampoco hay duda de que los productos de origen vegetal poco procesados son buenos, es decir, las verduras, hortalizas, frutos secos, legumbres y estas cosas. Y bueno, pues hay veces que no las comemos tanto como deberíamos. Porque no se puede mojar el café con leche, hombre. Claro, ese es uno de los problemas de algunas verduras. Pues pero bueno, sí, en todo caso, muy acostumbrados estamos a comer alimentos insanos, lo tenemos incorporado a nuestro día a día y nos cuesta mucho trabajo pues alimentarnos de manera más sana o menos insana, en todo caso. Sí, yo creo que esa es la clave, el tratar de alimentarnos de forma menos insana. Es decir, no matarnos a buscar las vitaminas en un brócoli, ni a tengo que comer 500 gramos de zanahorias hoy porque si no, no voy a estar sano, sino el tratar de, bueno, pues voy a intentar comer, en vez de 10 galletas en el desayuno, voy a tratar de comer 5. Y dentro de 2 semanas voy a tratar de comer 2. Y dentro de 3 semanas voy a dejar de comprarlas. Y poco a poco, pues cada semana una pequeña cosa, pues intentar mejorar nuestra dieta. Y el kiwi que si está bueno y dulce, está buenísimo para desayunar, por ejemplo. Sí, es que lo que nos pasa, hoy me decía una persona que, claro, que no come vegetales porque no están tan buenos como otras cosas, o que no están buenos, no le parece que estén buenos. Y a veces lo que nos pasa es que, claro, tenemos, pues lo que siempre hablamos aquí, que estamos tan acostumbrados a las galletas y al chocolate que, claro, eso no puede competir a nivel de dulzor contra un kiwi, por ejemplo. No digo a nivel de sabor, porque un kiwi tiene muchos más matices de sabor y objetivamente está mucho más bueno si tenemos en cuenta esos matices. Lo que pasa es que, bueno, pues vamos hacia lo dulce porque es muy potente, porque nuestro cerebro también pues se siente, pues eso, produce endorfinas que nos dan placer cuando come mucho azúcar, y claro, a lo que vamos es pues a esa sensación cuando comemos el dulce, a intentar comer dulce. Pero lo que son los matices de sabor, pues evidentemente, o bueno, no sé si es tan evidente, pues en una manzana, en una naranja, en un kiwi vamos a encontrar más matices de sabor que en una galleta que solo tiene harina y azúcar y grasa, básicamente. Entonces, lo que deberíamos es, si queremos mejorar nuestra dieta y nuestro estado de salud, porque hay gente que no quiere, hay gente que dice, a mí déjame en paz, no me digas lo que tengo que hacer. Bueno, si queremos, pues deberíamos intentar seguir unas pautas como estas, pues tratar de hacer pequeños pasos o incluso pedir ayuda a un profesional sanitario, a un dietista nutricionista,
Y bueno, y ya está. Tampoco me quiero poner muy pesado con esto porque hay veces que insistir es contraproducente, porque la gente se cansa y deja de escucharte ya, déjame en paz, que ya sé que esto es malo y ya sé que el otro es bueno, déjame vivir. Claro. Y sí, se puede vivir, se pueden comer galletas, no pasa nada, pero claro, pues a ver, ¿cada cuánto tiempo? ¿Y cuántas galletas? Porque decimos que, bueno, de vez en cuando alguna y tal, pero el de vez en cuando es todos los días. Claro, sí, ese es el problema. Cada vez que vamos a la cocina. Ese es el problema, que si, bueno, pues los sábados por la mañana me gusta desayunar tranquilamente y darme un capricho. Bueno, pues me tomo una leche con chocolate y unas galletas. Bueno, pues no pasa nada. Pero el problema es cuando hacemos eso todos los días. Pues ese es el día que a mí me gusta más tomarme mi tiempo, pero para comer sano. Sí, pero entonces tengo que preparar el desayuno, ya me lleva más tiempo, pero igual hay un revueltín. Sí, además sabes lo que pasa, que cuando te acostumbras a esos, cuando ya dejas, pues como cuando dejas el tabaco, que ya parece que lo odias y te vuelves el más antitabaco del mundo, pues cuando olvidas estas intensidades de sabores, dulces, salados, y aprecias los matices de sabor, pues ya no hay vuelta atrás. Ya cuando cambias los pistachos con sal por los pistachos sin sal, por ejemplo, y te acostumbras a su sabor y te gusta, pues cuando pruebas un pistacho con sal no puedes con él, te parece que está saladísimo y no lo quieres, prefieres los de sin sal. Me pasó eso con el café y el azúcar. Pues sí, cuando lo dejé de tomar con azúcar, si me daban un café de esto que te lo ofrecen en una casa y te lo dan ya con azúcar, allá hasta el olor rechazaba mi paladar, vamos. Claro, es que nos vamos acostumbrando cada vez un poco más de azúcar, hasta que llegamos ya a echar el café en el azucarero. Sí. Y bueno, azúcar con un poco de café. Sí, y cuando ya quitamos el azúcar del todo, pues sí, volver a lo que estábamos, a tomar el azucarero con gotas de café, pues ya ¿cómo podía hacer yo esto antes? ¿Un huevo revuelto con albahaca está bien? Sí, claro. Vale. Sí. Un poquito de aceite de oliva para que no se pegue. Sí, además no se tarda nada en hacer. Claro. Son 5 minutos. Sí. Es que el fin de semana hago eso. Y si tengo tortilla el día antes, tortilla. Sí. El truco es levantarse un poquitín antes. Y ya está, que tampoco cuesta trabajo ni mucho tiempo hacer un buen desayuno. Pues mezclas un yogur con avena, pasas, arándanos, yo qué sé. O un revuelto, pues 5 minutos y a comer. Ya está. Bueno, A la mañana con café con leche entra súper bien. Bueno, el café con leche ahí... ¿Me vas a dejar beber café un poquitín? Sí, yo te dejo que hagas lo que quieras. Yo lo que quiero es que sepas distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Yo no le digo nada, además yo es que no soy nutricionista, yo cada uno que haga lo que quiera. Y bueno, un nutricionista bueno te dirá lo mismo. Ahora, lo que queremos, lo que intentamos es que la gente sepa distinguir, para que pueda decidir por sí misma. No decir, no comas esto que vas a morir, sino tienes que saber que esto no es bueno. Y luego ya decide tú lo que quieres hacer. Es Miguel Ángel Uroña, es puro sentido común, el sentido común de la ciencia, y bueno, vamos a seguir de cerca este tema, porque todos queremos comer carne, o queremos que sea sano comer carne, pero las cosas son como son, y no siempre eso coincide con lo que nos gustaría. Sí, bueno, a la carne no a todo el mundo le gusta tampoco, pero bueno, cierto, la verdad es que queremos oír cosas que nos gusten, claro. Miguel Ángel Uroña, doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Miguel Ángel, gracias. Gracias a vosotros.